Eso es. Gracias. Bueno, pido disculpas porque haya sonado... Es que se me había olvidado ponerlo en silencio. Era mi hija, no podía ser otra. No, me has abierto un poco el apetito, por cierto. Bien, a continuación cedo la palabra a Rogelio López Cuenca. Gracias. Estamos en contacto sonoro. Bien, voy a intentar ir rápido porque son muchas cosas. He intentado responder a una de las premisas básicas del encuentro, que se nos pedía pensar un poco una respuesta a la eterna pregunta de qué hacer. Y también añadiéndole la perspectiva que se nos pedía a esta mesa concretamente. ¿Qué hacer desde lo común? Voy a proponer unos cuantos ejemplos como a modo de anclaje para reflexión acerca de estas respuestas que propongo. ¿Okay? Bien, lo que estáis viendo, el primer ejemplo va a ser el proyecto Silarios que realizamos con Agustín Parejo School en el año 92 en la ciudad de Málaga. Se trata de un trabajo de relectura del monumento más central, más céntrico, más conspicuo de la ciudad. Es uno de los típicos monumentos levantados durante la restauración borbónica a aquellos caciques locales que permitieron el golpe de Estado que acabó con la Primera República y que a lo largo del tiempo se convierten pues en los adalides de la renovación, de la construcción de los ensanches de la ciudad, la fundación del Teatro de la Ópera, los primeros pasos de lo que luego va a ser el Museo de Bellas Artes, etcétera, ¿no? Acaba apareciendo como un prócer de la cultura. Por tanto, inmediatamente después de su muerte, pues el escultor cortesano de la época, Mariano Benlliure, le erige un conjunto monumental que es el que vemos aquí, que está completado a sus pies por una alegoría del trabajo y por otra parte por una alegoría de la propia ciudad. Bien, ahí lo hacemos, ¿no? Bien, el proyecto consistía en intentar restaurar este momento de la historia del monumento. Esta fotografía está tomada seguramente entre el año 31 y el año 37, es decir, entre la proclamación de la República, la Segunda República, y la entrada de las tropas golpistas, acompañadas de los voluntarios fascistas italianos, en la ciudad. Durante ese tiempo, la alegoría del trabajo sustituyó a la estatua del Marqués en lo alto del pedestal. Lo queríamos reivindicar como una reclamación de atención a las posibilidades creativas de la multitud. La multitud no solamente incendia iglesias o derroca monumentos, que también se podrían leer como una actitud estética, formal, ¿no? Sino que también tiene planes de construcción de otra historia, como hemos nombrado antes, María, de un relato otro, que se sirve de los mismos elementos, que habitamos en la cotidianidad. El proyecto, esta es otra fotografía de la época, el proyecto no se pudo realizar debido a la oposición radical de las autoridades. En ese momento un PSOE pues gobernado por un discurso, recordáis, hipermodernista, como de incorporación a Europa, etcétera, de normalización, que lo que buscaba era precisamente crear unos hitos en la historia liberal de la ciudad, en este caso, y evitar por todos los medios la presencia, el recuerdo o la pertinencia de sucesos que evidenciaran la composición de clase de los enfrentamientos sociales en la historia de la ciudad. Bien, como decía, el proyecto no se pudo realizar
Esta es la fotografía de una exposición de documentación que sí se logró hacer gracias a la colaboración del Colegio de Arquitectos, pues donde se explicaba el proyecto, donde se explicaba la historia del monumento, sus distintas perspectivas de lectura que desmentían su carácter de permanencia. Un monumento siempre parece que ha estado siempre allí y que aspira a permanecer eternamente en el sitio, ¿no? Se naturaliza. Y lo que está naturalizando con su presencia es precisamente una jerarquía política, una jerarquía de clase. Lo que quería subrayar de este proyecto es que si bien efectivamente fracasa en el sentido de que no se llega a realizar y se limita simplemente a esta exposición de intenciones, incluso fracasa doblemente, a mi juicio, en el sentido de que el material generado es adquirido por un museo que se ve en la dificultad, sino en la imposibilidad de contar eso, cómo se cuenta un proyecto de acción en el espacio público y que además no se realiza. Y se cuenta recurriendo a modos muy, digamos, dudosos, ¿no? que pasarían por la glorificación, la fetichización de determinadas reliquias que se exhiben pues, como si fueran pues, los huesos, como si fuera el brazo de Santa Teresa, ¿no? Y qué dificultad efectivamente tienes para transmitir esta historia mediante los recursos habituales del museo. Sin embargo, me parece que ese fracaso en el ámbito de lo artístico, digamos, de la historia del arte, sí es revertido por el hecho de que sí logra uno de los objetivos, que quizás no éramos conscientes de que estábamos buscando eso también. Pero una de las posibilidades era recuperar ese hecho histórico de la memoria colectiva de la ciudad que estaba absolutamente silenciado, oculto, y que, en efecto, a partir de la polémica creada con este proyecto, se diluye, se hace propio de otros movimientos más amplios que desbordan por completo digamos, el marco artístico donde nace el proyecto. Entonces, la propia imagen del obrero, que es invisible, naturalizada como está en el paisaje urbano, vuelve a significar. Vuelve a significar, por ejemplo, a la hora de simbolizar pues, proyectos de reforma política, como este que estamos viendo, asociando directamente la imagen a la República, o este que era el cartel que hicimos en aquel momento, parasitando la tipografía de la Ginebra Larios, ¿no? Del Jean Larios, que fue precisamente uno de los éxitos a la hora de difundir el proyecto, es utilizada todavía en la actualidad por parte de grupos sociales como, incluso el lema, Silarios, mejor Silarios, etcétera, por ejemplo, por parte de los colonos de la familia Larios. La familia Larios, que se hace a principios del 19 con la propiedad prácticamente en exclusiva de toda la zona costera entre Málaga y Granada, a través del monocultivo de la caña de azúcar. Posteriormente, con la ruina de este tipo de cultivo, es explotada por colonos, por agricultores que después de 3 generaciones todavía no tienen acceso a la propiedad de la tierra. Vemos que hay una especie de pervivencia de un sistema prácticamente feudal. Los colonos, cuando se manifiestan reclamando el derecho al acceso a la propiedad, utilizan estas imágenes también. Vemos como hay algo que nace en un contexto que, subrayo, fracasa en la intención de crear una imagen, y sin embargo es apropiada con otras intenciones, no en absoluto contradictorias con nuestra voluntad, pero que viven fuera de ello, ¿no? Es decir, nadie recuerda ya que la autoría del cartel, del lema, etcétera, pero funciona desbordada. Eso me parece que es una de las posibilidades de la pertinencia del trabajo
con los imaginarios, de la creación de otros imaginarios, como ha comentado también María antes, ¿no? Que funcionan como un marco de referencia a la hora de interpretar la realidad. Y buscando genealogía, eso me parece importantísimo, el borrar la tentación del adanismo artístico, de caer siempre del cielo, como el gran genio que inventa o descubre algo, sino buscar herencia. Todos estamos en un diálogo permanente con experiencias fallidas o exitosas del pasado, por supuesto en diálogo con la contemporaneidad, con otros procesos. La práctica artística forma parte de otros procesos más amplios, de los que quizás no seamos conscientes, y por supuesto creando material que va a ser posteriormente utilizado con unas intenciones probablemente ajenas a nuestras intenciones o a nuestra voluntad primera. Estas son las zonas de Larios que os comentaba. La sociedad azucarera Larios en la actualidad se ha transformado en, utilizando las iniciales de la empresa, en salsa inmobiliaria. Es decir, el proyecto está en expulsar a los colonos de este territorio para convertirlo en una explotación turística, que es el monocultivo que está sustituyendo en la actualidad al de la caña de azúcar. Lo traigo a colación porque quiero hablaros del proyecto, dentro de que se incluye las imágenes de vídeo que vimos ayer. No sé si alguno de vosotros estabais aquí ayer por la tarde cuando vimos los vídeos. Es este paisaje otra vez. Esto es una tarjeta postal de las que se venden en la localidad de Nerja. Esta es la instalación Nerja 11 o Nerja Once. Es decir, juega con la confusión también del título inmediatamente. Está utilizando una lengua que se habla en el pueblo, pero que no es la lengua oficial. La mayoría de la gente pues, pronunciaría 11, pero el título viene de... Esta es la instalación a la que pertenece el vídeo. La imagen del fondo es la celebración del primer día del turista en la ciudad, en el pueblo, y a la derecha hay una serie de... perdón... de cuadros que incluyen esa tarjeta postal que os he mostrado antes, ¿no? El título, os lo explico brevemente, viene de un folleto turístico en el que se dice Nerja once a sleepy fishing village, etc. Dice Nerja, que una vez fue un pequeño pueblo de pescadores, ahora alberga a más de 20.000 habitantes, gran parte de ellos de origen extranjero. Es decir, borra por completo la historia del lugar, planteando un pacífico lugar de pescadores, una aldea pequeña, fuera de la historia. Allí no ha habido ningún tipo de suceso hasta que llega el turista que sueña precisamente con llegar a un espacio virgen, ¿no? Y tú tienes la primera experiencia. De ahí que ese once lo asociaba con esa experiencia del una vez, como si fuera un relato de cuento de hadas. Lo que hicimos con la tarjeta postal fue añadirle un pie de foto distinto en la serie que se exponía, que aludía a el origen de la propiedad de la tierra vinculado al proceso de reconquista, de la destrucción de Al-Ándalus y el premio a los señores feudales que ponen su ejército mercenario al servicio de los reyes católicos. El segundo hablaría de los conflictos precisamente entre los agricultores y los propietarios de la tierra, que además se encierran en uno de los lugares clave del imaginario, que es la cueva de Nerja, un espacio turístico quizás como el segundo visitado de España después de la Alhambra. Otro hablaría de que en ese mismo paisaje en el que la postal no nos ofrece más que su sobrecogedora belleza, es un espacio en el que a principios de los años 40 desembarcaron guerrilleros antifranquistas para organizar la resistencia en esas bellas montañas que vemos al fondo, de los cuales tampoco la tarjeta postal o el relato turístico es capaz de contarnos nada. En ese mismo espacio hay un conflicto por parte de los defensores de la conservación del medio ambiente y los partidarios de su explotación turística, en la construcción de esos acantilados. En ese mismo paisaje, la Guardia Civil regularmente incauta fardos de hachís procedentes de las costas de la orilla sur de Marruecos. En ese mismo espacio se interceptan también de vez en cuando grupos de inmigrantes indocumentados procedentes también de las costas de Marruecos.
Es decir, se trataría de, a partir precisamente de una imagen común, prácticamente banal, que solamente que una tarjeta postal que no nos informa más que de su tautológica belleza, intentar abrir todas las perspectivas posibles para su interpretación, su relectura y el cuestionamiento de la construcción de ese imaginario. La última postal habla de que por ese paisaje, en el mes de febrero del año 37, una multitud pasaba huyendo desde la ciudad de Málaga hasta la de Almería, sufriendo bombardeos por parte de la Marina al servicio del ejército franquista y de la aviación alemana que graciosamente el régimen de Hitler ponía al servicio de los golpistas en España. Este es uno de los carteles de Salsa Inmobiliaria con la promesa de este desarrollo del territorio. Que otra vez el ejemplo de partir de un proyecto artístico que se realiza en la ciudad de Barcelona, en un museo, en la Fundación Tapies, y que nos sirve para poner en marcha otro proyecto. Presentado este trabajo en la Escuela de Arquitectura de Granada, invitamos a los estudiantes a hacer un trabajo sobre el sitio, invitar a visitar el sitio y a proponer otro tipo de posibilidades de desarrollo del territorio. Algo que no te ha pedido la autoridad, que no te ha pedido el ayuntamiento, que a nadie se le ha ocurrido, sino que hay previsto un futuro que no tiene ninguna posibilidad de ser distinta de la mal llamada industria turística, porque en realidad estamos hablando de construcción, estamos hablando de ladrillo. Se llama turismo residencial, pero en realidad se trata de una migración climática, ¿no? Pues de convertir la zona en un geriátrico del centro y el norte de Europa. Paso rápido, los trabajos realizados por los estudiantes que difieren radicalmente de los planes ya elaborados para el desarrollo tanto al este como del oeste del pueblo de Nerja. Son unos planes de explotación del territorio, de desarrollo del territorio, que incluyen sostenibilidad, que incluyen un discurso medioambientalista, que incluyen una reutilización de la agricultura, actualizándola precisamente en términos de sostenibilidad, y también la puesta en explotación de los lugares de memoria. Es decir, toda esta zona está llena de ruinas de fábricas, de ingenios que se llamaban las fábricas de caña de azúcar. Cuando vemos las ruinas de las fábricas, si las conservamos y somos capaces de contar que responden a un proceso de monocultivo industrial, seríamos también capaces de ver la línea de apartamentos y de hoteles como un monocultivo igualmente peligroso. En el sentido de que todo eso puede convertirse muy fácilmente también en ruina en un futuro más o menos calculable, y que nos incitaría a pensar de otra manera de qué modo plantear las posibilidades de futuro y de supervivencia en el territorio. ¿Quieres que vaya acabando? ¿El tiempo? Vale. Pues entonces, ¿veis? Son planes de utilización del territorio, evitando por completo esa tentación del ladrillo. Bien, entonces, ¿cómo hago? Os paso muy rápidamente, no os mareéis. Me voy a saltar el siguiente proyecto, que se llamaba Quilombo número 1, que trataba de un proyecto de relectura de un monumento en la ciudad de Barcelona, intentando evitar la, por otra parte comprensible, tentación iconoclasta, y convertir el propio lugar en portavoz de un discurso en contra de lo que está representado en el monumento. Quiero terminar con una serie de ejemplos de lo que no hay que hacer, que me parece muy pertinente y que con frecuencia olvidamos. La tentación del rotondismo, que felizmente no es que haya desaparecido, es decir, el resurgir del ladrillo en la actualidad va a reclamar otra vez la colaboración de artistas en la decoración mediante la última guinda en el proceso de especulación de la banalización del paisaje. Recordar que estemos preparados a exigirnos a nosotros mismos denunciar y renunciar a este tipo de colaboración con estos proyectos.
Igualmente, la colaboración con proyectos de enmascaramiento de los procesos de especulación urbana en los centros de las ciudades que recurren a las prácticas artísticas vinculadas a los movimientos juveniles, al llamado arte urbano, como maniobras de atracción de nuevos públicos a esos territorios que lo que buscan es utilizar como un escaparate la atracción de la mirada a zonas en proceso de especulación inmobiliaria. Este es el caso del Soho de Málaga. Los museos, van a volver a aparecer la tentación de construir museos. Ese es el de arriba, es el Picasso de Málaga, el de abajo el C4 de Córdoba, todavía sin inaugurar, pero os advierto que una vez más van a volver esos relatos de grandeza y que estemos preparados para resistirlos, para denunciar cómo se concentran todas las inversiones públicas vinculadas a la cultura en proyectos que tienen mucho más que ver con la explotación turística. Intentar obligar a separar ese tipo de inversiones porque tienen poquísimo que ver con la cultura, mucho más que ver con la explotación turística, y reclamar que desde todas las instituciones la utilización de esos recursos puesta al servicio del desarrollo cultural, es decir, de los procesos de creación, más que de la creación o de la fabricación de escaparates de exhibicionismo. Y no quería terminar sin aludir a este verdadero crimen contra la humanidad, ¿no? Es decir, el importe del presupuesto de este disparate comportaría las posibilidades de desarrollo de prácticas vinculadas al arte contemporáneo que no podíamos ni imaginarnos, ¿no? En lugar de encargar a una multinacional como Ai Weiwei esta locura. Yo creo que no deberíamos salir de aquí, clausurar esta jornada, sin que hubiera una condena explícita de este dislate. Simplemente os hago un repaso. Simplemente con que alguien le hubiera recordado al artista que la propia catedral conserva un monumento dedicado al fundador del Partido Fascista Español, hubiera sido un detalle, que hubiera hecho una alusión a ese tipo de presencia. Y luego el colmo de la banalización, en qué consisten estos proyectos de videomapping, utilizar los lugares de memoria de las ciudades como una especie de lienzo en blanco en el que se proyecta mera decoración y que funcionan como la homogeneización en términos de banalización del paisaje. También hubiera sido interesante, del mismo modo que la inutilidad que tienen los chalecos salvavidas en la ciudad de Berlín, recordarle al propio artista las declaraciones respecto al drama de los refugiados por parte de los más conspicuos representantes de la Iglesia Católica en España. Y bien, acabaría con la reclamación de una práctica que acaba de instaurar el nuevo director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que es José Luis Pérez Pont, que está colocando a la entrada de cada una de las exposiciones el presupuesto de las mismas, incluyendo los viajes del comisario, el presupuesto de transporte, las comidas, el montaje, la vigilancia, la publicidad y los honorarios de los artistas. Aquí termino. Gracias. Gracias. Cedo la palabra entonces a Aurora Fernández Polanco. Bueno, Rogelio, después de oírte hablar ya apetece salir a la calle a hacer la revolución delante de la catedral, pero intentaré contenerme, aunque no sé si voy a poder. Así que nada, pues muchas gracias a los situacionistas, las situacionistas por contar conmigo. Después de lo que decía ayer María Galindo, yo voy a hablar
como persona que trabaja, que está empleada en la universidad. Entonces, voy a intentar ver cómo se puede rehacer lo común desde allí. Podía acabar en 2 minutos citando esa fantástica frase de Deleuze, que sabéis que recomendaba hacer como la pantera rosa. María Galindo decía, no vayáis a la universidad. Yo digo, sí, veníos a la universidad. Podemos hacer como la pantera rosa, es decir, hacer que el mundo devenga rosa, dice Deleuze, devenir imperceptible, indiscernible, impersonal, devenir mundo nosotras, o hacer algo un poco más complicado, que es lo que os voy a proponer ahora. Voy a leer rápido, como también estamos aquí en un altar, como si fuera un manifiesto, un sermón, creyéndome un poco lo que digo, me vais a perdonar la lectura así del texto. Con el Plan Bolonia y la incorporación de la investigación artística a la Academia Europea, porque nosotras en España ya llevábamos tiempo haciendo investigación artística, nos empeñamos en un revuelo de preguntas y de reivindicaciones. El artista como investigador, la investigación artística y poética, los saberes del arte, los saberes mayores, los saberes menores, sin darnos cuenta de que el propio Plan Bolonia encumbraba hasta tal punto la imaginación y la creatividad, transmutación de enseñanza en aprendizaje, tallerización, etcétera, que podíamos llegar a reivindicarnos por delante de otras disciplinas, las bellartistas, como nos llama Alejandro Simón a la gente que trabajamos en las facultades de Bellas Artes. En 2008, la ELIA, la European League of Institutes of the Arts, en un paper muy comentado, ligó la palabra Artistic Research a la política del nuevo conocimiento en una Europa creativa. Sabemos cómo esa producción de conocimiento se ha venido trocando en capitalismo cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esto para situarnos. Mi apuesta es que en 2016 ya no son las disciplinas lo que nos interesan, sino la investigación artística como indisciplina. Por todo ello propongo, 1. Que los saberes menores, vampiros o situados no sean considerados meras metáforas que nos separen arrogantemente de otros ámbitos del saber, de otras disciplinas. Es momento ahora de comprometerse con una investigación en tanto práctica disidente. Ello no supone recluirse, como decía Adorno, en la negatividad de los saberes poéticos, ni tampoco optar por una tímida contaminación interdisciplinarizante, sino emprender cada investigación muy convencidas de que aquello es lo que conviene crítica y políticamente. Sea el marco de género, neurobiológico, ecológico, histórico, poscolonial, la investigación artística que se desenvuelva en sus límites tiene un compromiso muy fuerte con el método, el formato y el proceso, toda la trama que articula el pensamiento capaz de crear nuevas zonas de saber, sean estas extradisciplinares o indisciplinadas, pero capaces de denunciar el poder opaco de las viejas disciplinas, aunque sea mediante el detalle, que es, por otra parte, aquello a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, acabo de verle fallos a una historia de las emociones, por no hablar de otros fallos que ya las propias historiadoras feministas encuentran en textos como estos, el parisino en su casa en el siglo 1814-1914. Nadie ya es capaz de hacer este tipo de asuntos tan machistas, pero creo que la investigación artística se propone precisamente siempre incidir en aquellos detalles, lo acabamos de ver perfectamente ahora con lo que nos acaba de contar Rogelio. Y propongo, como Silvia Maglioni y Graeme Thompson nos han contado hace poco en un seminario en la facultad, las infraacciones, es decir, la idea de infracción, pero también de infraacción, como diría el bueno de Duchamp, ¿no? Estoy convencida de que es gracias al arte que las humanidades hace tiempo están dando importancia a los lugares del saber. Hay una enorme enciclopedia que así se llama,
Es un macroproyecto que organiza Christian Jacob, se llama Los lugares de saber, espacios y comunidades, las manos de los intelectuales, y están interesadas en un acercamiento antropológico, atento a la materialidad de los soportes, de los gestos, las mesas donde se trabaja, la dimensión social de las prácticas, etc. Me pregunto, como no han contado con nadie de la investigación artística, pues seguro que no se han encontrado espacios de resistencia o estéticas de resistencia como la que ha hecho Ito Steyer, por ejemplo, en torno a la Facultad de Linz, como sabéis, donde ha encontrado aquellos radiadores que calentaban los campos de concentración. O, por ejemplo, en la propia facultad, Alejandro Simón y su grupo hicieron esta práctica de encabezamientos de materia, donde se metieron dentro del tesaurus de la biblioteca y bien, el Arts and Humanities Research Council, todo esto simplemente para ver dos pequeñas maneras de meterse en la investigación artística, en los detalles, pero después de todo lo que ha contado Rogelio y la manera de trabajar de Rogelio, pues yo creo que esto es también bastante obvio, ¿no? La Arts and Humanities Research Council dice que hay que hacer práctica artística, pero que lo importante es que los artistas realicen luego una reflexión, una vez hecha la obra, que documenten el proceso de investigación o una especie de análisis textual o de explicación que apoye su posición y que demuestre su reflexión crítica. Pues bien, yo propongo un no a la obra Ovillo, que parte todavía de una idea romántica de interioridad, como si tuviera dentro un carácter enigmático a desentrañar, y propongo que se despliegue en la investigación y que no se distinga la parte de creación de obra y de exposición de esa obra, como pasa ahora en las universidades de Bellas Artes. Tú haces la obra, escribes sobre ella y luego lo expones. Entonces, propongo que haya una especie de pliegue y de despliegue que haga innecesaria esa división entre el ensayo y la exposición, que haya una solución de continuidad. Este despliegue se opone directamente al carácter sintético, además de los resultados de la investigación en ciencias duras. Signos encapsulados necesitan ellos. Ya se sabe, en el escenario de la economía del conocimiento neoliberal, el conocimiento y la investigación tienden a ser rápidamente equiparados con métodos científicos y todo método científico es sintetizado. Propongo todo lo contrario en la investigación artística al método sintetizado. 3. Preguntarse siempre cómo trabajar con las formas sin quitarle las fuerzas. Ayer lo veíamos perfectamente con Anto. Retomo unas palabras de Paula Caspau que dice que la escritura, la lectura y el pensamiento producen y son producidas por posturas, por movimientos, por gestos y por disposiciones específicas que producen y son producidas por estados de ánimo, por placeres, por dolores, por deseos, por anhelos y por talantes. Propongo que todo esto se incluya en el proceso de la investigación artística, que no se desplieguen los textos en unos espacios sin que el propio espacio influya, sino que se integre el propio espacio y que se integre toda la parte afectiva a la hora de presentar las investigaciones artísticas. Es curioso cómo y cuánto se obvian en la academia las lecciones del posminimalismo atravesadas por la fenomenología. En lugar del como sí kantiano, parece que estamos siempre en el como si no estuviera sentado en esta mesa medio metro por debajo del tribunal, como si no importara que las imágenes del PowerPoint no salgan en la pantalla, como si no me molestara el ruido del ventilador, como si no tuviera chinches o como si no hiciera aquí un calor de muerte. Bruno Latour lo ha expresado muy bien con respecto a la investigación en las ciencias duras. 4. La consideración coral de la investigación, es decir, repensar las figuras de los tutores, de las tutoras, de directores. En este sentido, creo que nuestra propia escritura, me refiero a la nuestra, a las personas
que estamos encargadas de la investigación artística, sea también un ensayo con las personas a las que tutorizamos los TFMs o las tesis doctorales. Un ensayo-error, una serie de tanteos antes de que se lleven a cabo el resultado final de sus trabajos. Escribir se vuelve entonces una forma común, compartida, coral, un ejercicio para ensayar posturas, rectificar determinadas figuras. De ahí también el despliegue de posibilidades. Y de ahí que el objeto no coincida nunca exactamente con el método, sino que uno y otro se retroalimenten continuamente. Se puede hablar o escribir y casi acabo ya, se puede hablar, escribir o investigar sin una agenda intelectual. Me gustaría poner dos casos ligados, uno a la carencia y otro al exceso. El primero tiene que ver con un libro de Aimar Pérez Galí, cuando dice que pretende su derecho, que se llama Sudando el discurso, que pretende su derecho a sudar el discurso, que los bailarines normalmente nunca pueden acceder. Dice, yo quería utilizar todos esos nombres tan importantes, Deleuze, Derrida, Guattari, Spivak, etc., y no me dejaban, porque no estudiaba en ningún sitio donde realmente a mí como bailarín me dejaban leer ni escribir acerca de todas estas cosas, y entonces lo hice por mi cuenta, porque quería, dice, sudar el discurso. El otro ejemplo tiene que ver con todo lo contrario. Esto es la carencia y el otro es el exceso. Y tiene que ver con, me daba cuenta de ello al leer la soberbia introducción que realiza Manuel Asensi al complicadísimo, y no por ello menos citado, texto de Spivak, Pueden hablar los subalternos. Que no hay quien lo entienda y que yo me imagino que está continuamente citado y citado, citado y citado. En él, si nos metemos dentro, tenemos acceso al corazón de la academia anglosajona, al discurso avasallador que se produce en las máquinas de la University Press, es decir, a la angustia. En los dos casos, la impotencia. ¿Se puede hablar fuera de esa relación entre dominación y subalternidad intelectual? Es decir, ¿se puede ser escuchado por la oreja académica institucional o, por decirlo de otro modo, qué puede pensar un sujeto sujetado, un cuerpo amedrentado? Un cuerpo consciente del lenguaje y de su poder, es decir, consciente de que el lenguaje es solamente eso, poder. No tanto por lo que nos permite decir, sino por lo que nos obliga a decir. Por eso es conveniente quizá ir a todas esas partes que no son meramente negro sobre blanco y que tienen que ver con otras maneras de saber, también como decía Nicolás antes, que puede ser perfectamente aprender a hacer pan y que están absolutamente fuera de la investigación artística en la academia. En fin, quizá desaprender, no lo sé. Cuanto menos no abandonar las universidades, sino ocuparlas, aunque sea como ocurrió en la Sorbona en los años 60, pues para echarse a dormir en ellas y nada más. Gracias a todos. Creo que hemos cumplido más o menos. Hemos empezado con retraso, pero todo el mundo se ha atenido heroicamente a los límites. Entonces me parece que lo que procede es disolver la asamblea y pasar a las mesas, ¿no?, donde se puede seguir hablando de este tipo de cosas. En fin, pues nada, gracias a todos y hasta ahora.